Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de España. En el programa de hoy tenemos con nosotros a un invitado que me habéis estado pidiendo a través de Instagram y a través de los comentarios de YouTube. Él es geógrafo historiador graduado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente está trabajando en el doctorado en Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y ha venido precisamente a hablarnos sobre su nuevo libro que trata de la inmigración en España. Muchos de vosotros ya lo conocéis. Su nombre es Roberto Vaquero. Saludos, Roberto. Bueno, encantado de estar aquí, por fin. Roberto, el libro lleva por título Inmigración, realidad, fenómeno o problema. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es clara. ¿La inmigración en España es una realidad, un fenómeno o un problema? Pues yo creo que las tres. Yo creo que es una realidad que incluso ya existía antes del modelo actual que tenemos y es una cosa que existirá cuando lo superemos también. Pero la masividad, como el carácter, ¿no?, cualitativo y cuantitativo que tiene ahora, no lo ha tenido en épocas anteriores. Es un fenómeno, obviamente, el cual pues estamos conviviendo con él, y es un problema que además genera otros problemas que yo considero que son bastante más graves incluso. Entonces, pues yo lo que intento es poner el debate encima de la mesa y plantear también el problema de la cultura y la cuestión de la cultura española, que hay mucha gente que dice que no existe y que es tener un DNI, pero para mí ser español es algo más que lo pongan en un papel. Ajá, porque tú en el libro además tienes específicamente un apartado dedicado a los datos de la inmigración. Sí. Esos datos, bueno, según tengo entendido, son algo preocupantes. Cuéntanos tú un poco. Bueno, son preocupantes, pero en realidad no muestran la realidad en toda su crudeza, porque los datos a los que tú puedes llegar, que hay que bucear y bucear y bucear en algunas veces bucles bastante complicados de información, aún así no son completos, es decir, marcan la tendencia. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, porque para mí tener un DNI no te hace español. O sea, creo que alguien que es español lo es por cultura, y gente que no sabe ni hablar castellano y que se está desarrollando aparte y de forma separada a la propia sociedad española, pues para mí no es español. Pero bueno, incluso así los datos en la mayoría de los países, el porcentaje de inmigración se calcula en base a los no nacidos en el país, y en España el INE, por ejemplo, no lo hace así. Entonces en España tenemos menos de un 12%, en teoría, pero si tú ves lo que otros organismos internacionales, mismamente la ONU, hablan, por ejemplo, para estos tantos por ciento, en España hay un 16%. Y eso sin tener en cuenta la gente que han nacionalizado, que, que ha tenido hijos incluso en determinadas zonas y que se están criando totalmente separados de lo que es la sociedad española. De hecho, la prueba de esto es que en las bandas latinas la mayoría de la gente tiene DNI de España. En los grupos que la gente suele identificar como de menas, entre comillas, que es otro significado distinto que le suele dar la gente, muchos de ellos también tienen DNI español. Entonces el problema ya no se puede ver solo por si tienes o no DNI. Habría que hacer estudios étnicos como se hacen en Estados Unidos. Es decir, no es una cosa que esté planteando yo como algo novedoso, sino es otra cosa que se hace en otros países precisamente para ver cuestiones como la criminalidad, la integración, etcétera, y ver lo que es la realidad. Y en España lo que hacen es emborronarlo para seguir implementando las políticas que, bueno, ya salió Pedro Sánchez en televisión diciéndolo incluso, que quieren traer de superávit, o sea, de saldo positivo migratorio, o sea, de balance, 250.000 inmigrantes al año. Y además hay que tener en cuenta que España está menos afectada que otros países del entorno, primero porque hemos empezado después en estas dinámicas, y segundo porque gran parte de la inmigración que ha venido ha sido de origen hispano, y a nivel cultural tenemos mucho más que ver, que no es algo automático, pero sí que es verdad que tenemos mucho más que ver en general, y la integración, incluso la asimilación, que es lo ideal, pues es algo mucho más sencillo. Pero si vemos las proyecciones del propio INE, dicen que por la eclosión demográfica de África, de los países del África negra, es decir, gente musulmana mayoritariamente, eso va a ser el futuro migratorio en España. De hecho, ya este último año la gente que ha venido en África en proporción es muchísimo mayor ya, y en estos años, hasta 2070,
el propio INE dice que va a ser todavía mayor. Cuando eso se revierta y empecemos a tener una inmigración más parecida a la de Francia, Italia, Alemania, etcétera, pues ahí vamos a empezar a tener mucho más problemas de guetificación, de separación, por supuesto, de islamización, de violencia, de criminalidad general, mucho más acentuado de lo que ya de por sí tenemos, que ya está pasando, porque claro, cuando se estudian las medias, por ejemplo, de criminalidad, ¿no? De delitos cometidos, por ejemplo, antes de 2019, antes del COVID, es verdad que estaba más baja, aunque estaba subiendo, que el máximo histórico. La gente dice, no, es que no hay ningún problema. Vale, pero si tú miras los sitios donde hay más concentración, aparte de que ha vuelto a subir después de la pandemia y está yendo a máximos históricos, si tú ves, por ejemplo, las ciudades de Madrid y Barcelona, que yo en el libro lo muestro, que se pueden ver las fuentes, ya estamos otra vez prácticamente en los máximos históricos, pero antes de la pandemia estábamos en el máximo histórico. Y además, los tipos de delito, es verdad que durante ciertos años disminuyeron los hurtos, cosa que ya no está pasando, pero sin embargo, intentos de asesinato, riñas tumultuarias, que son las típicas imágenes con machetes que se han hecho virales, todo eso cada vez hay más. Las cuestiones de acoso, de abuso sexual, de violaciones, etcétera, cada vez son más. Entonces, hay un problema grave de que España se va a convertir, y ya está en algunas zonas, en un país inseguro. Y es una cosa que estamos importando de otros sitios y que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Porque la inmigración va a seguir existiendo, es decir, pero el modelo migratorio que tenemos y la masividad que tenemos es lo que yo creo que habría que atajar de forma inmediata y es lo que yo señalo en el libro, porque yo intento realmente analizar el problema en sí, de dónde viene, por qué, cómo es, y luego hablo de cuestiones que habría que empezar a tomar medidas y pongo ejemplos de otros países, tanto de los nórdicos como de Australia, como de Suiza, por ejemplo, ahora Italia, Hungría, es decir, está habiendo países que están empezando a reaccionar a esto, incluso en Francia, las fuerzas de la izquierda como Mélenchon o el PCF, el Partido Comunista Francés, que son culpables de todo esto, están diciendo que se ha convertido la frontera en un coladero y que se ha depauperizado la clase trabajadora de una manera brutal. Y teniendo el ejemplo de Francia, que además tiene un porcentaje de inmigración menor que España, el problema es que ha tenido más décadas y han dado más nacionalidades, pero lo que es el porcentaje de inmigración es menor. En España, el impacto que vamos a tener y la aceleración a la hora de llegar a ese problema está siendo mucho mayor. En Londres, para pasar del 1% de inmigración al tanto por ciento que tienen ahora, han estado décadas y décadas y décadas y décadas. Sin embargo, en España lo hemos hecho en 20 años. Entonces, ¿cómo no va a haber problemas de integración? Y luego hay otra cuestión. Tiene que haber algo a lo que integrarse. Tiene que haber algo que es lo mayoritario, a lo que se puedan asimilar e integrar. Si hay determinadas zonas donde ya no hay españoles, donde la cultura española ha terminado de desaparecer, ¿a dónde se van a integrar si ya no hay nada? Estamos yendo hacia el cosmopolitismo, hacia ciudades como Marsella, como Nueva York, que realmente hay barrios totalmente separados por colores y con una marginalidad, una violencia y una serie de problemas evidentes. Y yo eso no lo quiero para España. Yo soy una persona que creo que la cultura española existe. Hay mucha gente que dice que la cultura española no existe. Y es que tenemos ya no solo la cultura, sino la propia tradición, las costumbres, nuestra historia, una serie de cuestiones que tenemos que defender. ¿Por qué? Bueno, aquí en tu canal yo supongo que sí está la gente más acostumbrada a ver determinados argumentos, ¿no? De estos de los pueblos originarios, de leyenda negra, de todo. ¿Por qué nosotros tenemos que aguantar que esa gente tenga asociaciones aquí, estén totalmente cohesionados, su cultura sea algo, bueno, ancestral, cuando en realidad en muchos casos está disuelta y quedan restos que ni lo consideraría como tal? Y sin embargo, la cultura española, que está, sobre todo aquí en la península, totalmente cohesionada y es algo coherente que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y que ha terminado creando un cuerpo unitario, que es lo que nos define, eso no existe de repente. O es de fachas, es una cultura que tiene que erradicarse, muy bien. Y lo hace gente, pues gente que es comunista, que es de izquierdas, que no, y que tienen esta manía con España. Y yo es una cosa que me sorprende, porque claro, ellos quieren eliminar la cultura que hay aquí, dicen lo de que a cuanto peor mejor, pero cuando quieren eliminar esta cultura española, ¿por qué la quieren sustituir? ¿No? Eso es otra cosa que habría que preguntar. Porque no es que la estén sustituyendo por una cultura del progreso internacional que hermana a todas las personas del mundo. No, no es verdad. Lo que están haciendo es implantar la cultura norteamericana, la cultura hegemónica, lo que la gente llama cultura globalista, que es el consume y cállate, coger al individuo, aislarle de la comunidad, de toda identidad posible y que sea un consumidor
dócil. Y eso es lo que quieren. Y el modelo migratorio que están implementando precisamente tiende a la separación porque lo que quiere es aislar al individuo. Y lo que vamos a tener es una gran masa desarraigada de gente que no es ni de aquí ni de allí, o de gente que le da vergüenza ser del propio país, o su color de piel, le da vergüenza su historia, pues, todo lo que tiene que ver con España, gente que no es nada, que son nihilistas. Y luego, ¿cómo vamos a enfrentar los retos de futuro como país? Habrá guetos de islamistas, por supuesto, que eso es otro problema, pero la mayoría, por lo menos en un principio, va a ser, pues como en Francia, gente desarraigada, que no es ni de aquí ni de allí y vive en la marginalidad absoluta. Y yo creo que eso, como modelo de país, no es bueno para España. Y me pueden llamar lo que quieran, porque hablar de este tema significa que ya estás en la mirilla, igual que a ti también te pasará, supongo. Cuando hablas de España, de la historia de España, muchas veces ya directamente eres el fascista, no un fascista, el fascista, ¿no? A mí me han llamado de todo ya, Roberto. Claro. Yo creo que se les han acabado a mí. Un arpa de Borgoña. Pues, bueno, ya eso no te quiero contar. Pero es que la gente es muy ignorante y no sabe el significado de las cosas y deja que cierta gente se apropie de algo o directamente les obliga a quedarse con ello, ¿no? Y la historia de España es de todos los españoles. Y es una cosa que me parece ridícula. El momento actual histórico me parece ridículo. Y tenemos este momento en base a la estrategia que hay, y se puede ver en todos los partidos del sistema, de ser cosmopolitas, de ser amplios, ¿no? De miras, y en realidad lo que están haciendo es una fábrica de idiotas, donde no haya nada a lo que sujetarse y no haya una mayoría que pueda realmente, una identidad, una colectividad que pueda enfrentarse a todo lo que, a todos los retos que tenemos como país. Y es una cosa que la estamos perdiendo. O sea, la cultura española está en claro retroceso. En el libro pongo varios estudios de que hacen encuestas amplias, algunas del Eurobarómetro, o sea, no sospechosas de ser grandes defensores, ¿no? de la hispanidad. Y es que se ve que está bajando la cuestión de los valores, de la identidad, de sentirte español, de pensar de la frontera, de la bandera, de absolutamente todo va bajando, ¿no? Y estaba ese mantra, ¿no? Que repetían los de Podemos al principio, ¿no? De lo local a lo global, ¿no? Y lo nacional ya no existe. Ya, pero es que tú ves esas encuestas, que son datos, y tú ves que lo local también está bajando. También está bajando. Y cada vez hay menos gente, sobre todo en la gente más joven, que se siente identificada con todo este tipo de cuestiones. Y eso va a seguir pasando. Y según vayan pasando décadas, si nadie hace algo para parar esto, el problema se va a agravar, se va a agravar, se va a agravar, hasta que haya un punto de no retorno. Y esto para mí es una cuestión cultural. No, es que es cultural. Pero ya enseguida, en cuanto tú planteas esto, ya te acusan del gran reemplazo, de decir que es que en realidad hay unos blancos en no sé dónde reunidos que quieren destruir la raza blanca, y yo estoy hablando de lo étnico, de lo cultural. Yo estoy hablando de la historia, de la cultura, de las costumbres, de las tradiciones de mi país. Y yo no quiero que eso se destruya. Yo entiendo que la cultura evoluciona. No es lo mismo España en 1980 que en 1850. No es lo mismo. O sea, obviamente ha habido, o sea, es lo mismo, pero ha habido un desarrollo. Igual que una persona cuando tiene 70 años no es igual que cuando tiene 20. O sea, hay cosas que van evolucionando y van cambiando. Pero una cosa es evolucionar y desarrollar y otra cosa es destruir y poner otra cosa. En este caso, al servicio de intereses extranjeros. Y a mí es una cosa que me cabrea bastante. Yo he hecho un apartado en el libro hablando del tema cultural y el tema étnico, porque es una cuestión que creo que hay que defender. Igual que creo que hay que defender la historia del país y otras cuestiones, pues en este ámbito también hay que dar la batalla. Y bueno, me has hecho una pregunta y me he ido ya por las ramas. No te preocupes, no te preocupes. Paso Es un tema que a mí me emociona mucho y me cabrea. Es que has hecho una pequeña mención a que ya se ha producido en España, con anterioridad hace unas décadas, una oleada de inmigración, vamos a decir, procedente de Hispanoamérica. Sin embargo, se ha dado una integración, o al menos mayor integración de lo que ha ocurrido con la oleada de inmigrantes que están llegando ahora del norte de África. Vamos a decir de África en general, porque no solo es del norte de África, ¿no? Sí. Claro, a mí mucha gente me dice, bueno, pero eso ocurre porque los hispanoamericanos comparten idioma. Al compartir idioma es más fácil integrarse.
Bien, este argumento se cae porque en Francia vemos que no se está produciendo esa integración y en el norte de África sí se habla francés. Con lo cual, Eso es una bobería, es una cuestión cultural porque la cultura que hay allí durante mucho tiempo ha sido hermana de la nuestra. Han pasado mucho tiempo desde los procesos de independencia y obviamente hay cosas que han cambiado y el sustrato que tenían, pues obviamente hay cosas que somos diferentes, pero somos los que más en común tenemos. Tenemos mucho más en común nosotros con un colombiano, con un peruano, que un francés de siempre, por así decirlo, con un argelino. Y es una cosa que aunque la gente se ofenda, es la realidad. La mayoría de los hispanos cuando vienen aquí no quieren implantar un califato, ni están al servicio de la hermandad musulmana, ni intentan hacer un sitio donde se implante una ley especial, la ley de la Sharia, o sea, pues un equivalente en ningún sitio. Eso no pasa. No pasa. Ni con respecto a la mujer, independientemente de otras cuestiones, no tienen la misma posición. Entonces, a nivel cultural, hay menos choque. Y a nivel incluso europeo, si viene un italiano aquí, hay mucho menos choque cultural. ¿Por qué? Porque Italia y nosotros tenemos una base cultural que es común también. Entonces es normal. Si de repente nos fuéramos 2 millones de españoles a vivir a Senegal, que yo esto se lo digo mucho a gente que me critica, de portavoces racializados, y yo se lo digo y me dicen, ¿qué pasaría? Y me dicen, la guerra. Y yo, hombre, claro, normal. Pues claro, pues entonces, ¿por qué se extraña de que yo me queje? Es que es así. Es que una cosa es que venga gente, que es normal que en los países llega gente, se asimila, pasan generaciones y sus hijos, sus nietos, etcétera, son del país ya. Eso pasa. Pero pasa si no vienen 10 millones. Y el problema, por ejemplo, que también hay problemas de integración con hispanos. Obviamente, no todo el mundo que va a venir se va a integrar, sea de donde sea, obviamente. Pero la cuestión es la masividad. Si el número fuera menor, sería mucho más difícil que se crearan guetos de separación, etcétera. Pero es que para mí el problema más grave es, primero, la masividad, segundo, el choque cultural. Porque es que es lógico que si vienen millones de marroquíes, terminen juntándose, es que es obvio. La cuestión es esa masividad. Y en países nórdicos ya están incluso sacando leyes de prohibir esa unidad y que haya un tanto por ciento máximo de gente inmigrante por ciudades y por regiones. ¿Por qué? Porque si no se crea un país dentro de otro país, porque no tienen ninguna necesidad de integrarse. Yo vivo en un barrio de marroquíes, por ejemplo, donde son mayoría. Tú miras las estadísticas y ponen que son un 20, no sé cuánto por ciento. Te aseguro que no. Te aseguro que si te das una vuelta por mi barrio ves que no. ¿Por qué? Porque se han dado muchas nacionalidades y no cuentan. Pero son mayoría. Y cuando es el Ramadán o cuando son determinadas cosas, se ve. Se ve. Y son gente que vive literalmente al margen. O sea, es gente que no se va a asimilar. Sus hijos, aunque tengan DNI y hayan nacido aquí, culturalmente no son españoles, porque no se ha hecho ningún esfuerzo ni por integrarse ni por asimilar, que son dos cosas distintas. Y esto lo quiero decir, si me lo permites, para aclarar que hay gente que tiene una idea muy equivocada. La culturación, que es cuando dos culturas entran en contacto y hay una hegemónica y una no hegemónica. Vale. Que aquí tenemos la peculiaridad de que tenemos la que nos viene por las series, la televisión, etcétera, que es para mí la hegemónica de verdad. Pero bueno, y que el español está en retroceso también. Pero vamos a ver, hay una mayoritaria, por así decirlo, aquí y otra que llega aquí. Bien. De ese choque o de ese contacto, vamos a decir, porque no tiene por qué ser choque cultural, hay 4 posibles caminos, ¿no?, a elegir. El primero es la asimilación, es decir, si no existiera esta masividad, y yo lo hablo con muchos hijos de inmigrantes que son españoles, pero son españoles culturalmente, da igual el color de piel que tengan, son españoles. Estos chicos me dicen, es que cuando vino mi padre, como no había comunidad de tal país tan grande, no tuvo más narices que integrarse. Y al integrarse, pues yo que luego he nacido aquí, pues yo estoy asimilado a la cultura, y mi cultura es la española. Ajá. De todo. O sea, de celebrar el Día de la Tortilla. O sea, es que a ese nivel me refiero, de que es un chaval normal, de aquí, de España, de siempre, de toda la vida. Y puede ser negro como un tizón, que da exactamente igual. ¿Pero por qué? Porque no existía esa masividad que hay ahora, que no hace falta que se integren ni que se asimilen, pueden estar en lo suyo. Eso antes no existía. Por eso no había este problema, porque inmigración sí que había. Luego está la integración, que es que la persona que viene y sus hijos, etcétera, no renuncian a su cultura, pero a nivel de sociedad están integrados en el funcionamiento normal. Eso, pues cuando no existe la masividad, pues es deseable. Es decir, una persona, aunque lleve aquí 30 años y no se asimila y tiene su cultura y defiende su cultura, etcétera, etcétera,
Pues muy bien, si está integrado y no crea problemas y tiene un desarrollo funcional en la sociedad, pues no pasa nada. Si la gente que se integra de repente son 20 millones y no se asimilan, pues ahí sí hay un problema. ¿Por qué? Porque la cultura de aquí retrocede y eso sí veo que es un problema. Y eso cualquier persona de cualquier país, yo cuando hablo con ellos y les digo, ¿qué pasaría si en tu país pasa esto? Yo con hispanos, por ejemplo, lo hablo mucho porque ha habido mucho éxodo de venezolanos en toda la región. Y cuando, por ejemplo, yo hablo con gente de Ecuador, y yo se lo digo y me dicen, ya, es verdad, con los venezolanos aquí se ha getificado y son gente con una cultura muy similar. Ujú. Y me lo dicen. Dice, es que el problema es que vinieron muchos de golpe y están viviendo separados. O sea, el problema ahí es la masividad, no que vengan o no vengan. O sea, aquí han estado viniendo siempre, pero no en el número que está pasando ahora. Pero una inmigración dosificada, podríamos decir, favorece la integración. Sí, hombre, por supuesto, porque no tienen más remedio que integrarse. No va a haber una ciudad entera o barrios enteros de gente de un sitio originaria que no pueda haber nadie más, como pasa en Francia, como en Marsella, que hay determinados barrios que si tú no eres de la etnia de ese barrio, mejor que no lo pises. Si no hubiera esa masividad, no hay posibilidad de hacer eso. Es que es imposible, aunque quieran. Se tienen que integrar sí o sí, no habría otro remedio. Y luego las otras dos, que son las que se están dando debido a la masividad, los otros dos caminos o vías son la separación, es decir, que se separan de la sociedad y viven al margen de la sociedad, mantienen su cultura, pero separada, que es lo que... Estarían marginados. Sí. No, es que déjame que diga porque vamos a decir separados en principio, es decir, pero porque son gente que no renuncia a lo suyo. Por ejemplo, los guetos islámicos que hay en Europa, eso está separado. Y tienen, incluso ponen su ley, etcétera, etcétera. Pero luego hay otra vía, que es la de la marginalización. ¿Qué significa? Que viven separados también, ¿vale? Pero la diferencia es que renuncian también a su cultura y se convierten en gente desarraigada ni de aquí ni de allí. Esto seguramente en la gente que viva en barrios donde hay mucha inmigración, habrá en zonas donde esto sí que pase. Que es gente que te dice, no, es que yo no soy ni de mi país de origen ni de aquí. Eso es un problema, porque cuando hay millones de personas así, tienes a millones de personas, como pasa en Francia, que no se sienten francesas, que no son francesas, pero tienen DNI y están viviendo allí. Y eso es un problema. Porque a ver cómo luego eres capaz de revertir todo eso. Y esas serían como las 4 vías. Las dos últimas están muy relacionadas. Una es de desarraigo y la otra aquí en España, lamentablemente, es de islamización. Y aquí en España tenemos de los dos tipos. Y estamos empezando. Esto, cuando pase una década o dos, vamos a estar peor que Francia ahora. En tu libro tratas también el tema de la natalidad en relación a los inmigrantes. Cuéntame, ¿puedes desarrollar un poco? O sea, porque imagino, claro, nos referimos a la natalidad que va en descenso entre los, vamos a decir, autóctonos españoles y sin embargo los inmigrantes están teniendo más hijos. Vale. De esto quiero decir una cosa porque esto es uno de los grandes argumentos de los defensores de las fronteras abiertas para intentar refutar cualquier discurso que sea solucionar el problema que hay. Ellos sacan una tabla del INE, bueno, una gráfica, que salen 2 líneas, y las 2 líneas se ve como progresivamente, dependiendo del boom de inmigración que haya, sí que es verdad que cuando a más desarrollo, menos hijos se tienen. O sea, eso es una cosa que pasa generalmente en todos los países. ¿Qué es lo que pasa? Que como es gente que viene de una cultura, en este sentido, menos desarrollada, tienen más hijos. Cuando pasan tiempo aquí, es decir, las nuevas generaciones, es verdad que el número de hijos por mujer es verdad que tiende como a nivelarse. Entonces ellos dicen, ¿ves? Problema resuelto. Claro, problema resuelto si ya no vinieran más. Pero si cada año están viniendo, como quiere el gobierno, 250.000 de media, que van a ser más, pero no es que vengan 250.000, vienen muchos más. Es decir, algunos se van y por encima de los que se van, vienen otros 250.000. Entonces, cuando hay un boom, por ejemplo, este año han entrado 500.000, porque dicen que es por el atraso de la pandemia, 500.000. Cuando viene ese 500.000, esa nivelación vuelve otra vez a separarse. Y así continuamente. Y luego, aparte, como dan nacionalidades muy fácilmente, en realidad el número de hijos por mujer española es mentira, es mucho menor. Entonces, claro, puedes ver la tendencia, pero no puedes ver la realidad.
Entonces, el día que se hagan estudios étnicos como en Estados Unidos, se verá que hay mucha más inmigración en España de la que dicen que hay. Hablas también en tu libro sobre las fronteras y la inmigración ilegal y titulas al capítulo Deportaciones y CIE. Cuéntanos un poco en qué consisten exactamente o Bueno, qué defectos tienen estas deportaciones. este es el subapartado. O sea, yo primero quiero decir una cosa de la inmigración ilegal. La esencia del libro es Ajá. que el problema no es la inmigración ilegal solo, sino el modelo migratorio en general. Porque en España hay, bueno, sin contar, o sea, no el 16 de los no nacidos, sino los cerca del 12%, ¿vale? Son ya prácticamente casi 8 millones. Estamos yendo hacia los 8 millones, que en realidad hay más. La inmigración ilegal es medio millón solo. O sea, ese medio millón no crea todos los problemas que tenemos con respecto a la inmigración. O sea, eso es muy idealista. Entonces, el enfoque del libro es que es el modelo migratorio en sí, que yo no culpo al migrante. Para mí el migrante que viene aquí con el efecto llamada, etcétera, es una víctima a la que usan primero para depauperizar los puestos de trabajo y pagar menos, y en segundo lugar, pues lo aprovechan para todo el tema cultural que he dicho antes. Pero eso no es culpa del migrante, ¿vale? O sea, el libro lo que hace precisamente es decir que esto es algo del sistema que conviene a los de siempre, no es culpa del migrante en sí, pero eso no quiere decir que no tengamos que buscar una solución como país. Ujú. Sobre lo de la inmigración ilegal, es que hay mucho mito. O sea, realmente en ese apartado lo que hago es desmentir. La gente dice, no, es que el CIE es una cárcel terrorífica. El CIE no tiene carácter penal y son 60 días. No puedes estar más de 60 días. Y hay un montón de testimonios de gente, de estos portavoces que digo, que han estado en CIE y después de los 60 días les han soltado y están fuera. ¿Por qué? Porque no es tan fácil echar a alguien. Si tú no cometes ninguna irregularidad, aunque no tengas, o sea, aunque te hayan pillado siendo irregular, no te echan. En España hay medio millón aproximadamente de inmigrantes ilegales y al año, antiguamente se echaban 17.000, 18.000 al año y ahora se echan menos de 2.000. En el CIES ha pasado a haber 17.000 y pico a menos de 2.000 y el CIE de Madrid está cerrado. Entonces, yo aquí hago una reflexión. No les gustan las deportaciones en caliente. No les gusta el control del mar. No les gusta el control policial de la frontera o militar. No les gusta que se ejecuten los expedientes de expulsión que no se ejecutan. De hecho, el asesino, porque es un asesino del sacristán, era una persona que tenía que haber sido expulsada. Tenía orden de expulsión y nadie le expulsó. Y así hay muchísimos casos de delincuentes que no se les expulsa. Entonces, ese mito de que la ley de extranjería es como el fascismo, la ley de extranjería en España es de las más laxas de Europa. De hecho, la prueba está en que en Europa, en otros países, si te pillan de forma irregular, sí te pueden expulsar del país. En España te ponen una multa. Entonces, la ley de extranjería en España es más floja que las leyes que hay en Europa. Entonces, ese mito de como que se deportan a centenares de miles de... Eso no existe en España. No existe. No existe. Y la frontera es un chiste, porque también están las ONGs que viven de esto, que son los taxistas del mar. O sea, las mafias tiran en una patera de mala muerte a la gente, saben dónde están los otros, les recogen y les llevan a puerto. Y esos ya no se les echa. En Australia, por ejemplo, hay 0 muertes ya en el mar. ¿Por qué? Porque hicieron un bloqueo naval. Y barco que pillan de mafioso, cogen a la gente, la meten en un barco, hunden el barco, pillan a los mafiosos, les meten a la cárcel y a la gente la llevan a un puerto que han montado para esto, para devolver a la gente a su país. Entonces no entra nadie de forma ilegal y nadie muere en el mar. Y había muchos muertos en el mar. Sin embargo, con esto de los taxistas marítimos que tenemos ahora, lo único que hacen es reírse de nosotros. Porque un país que no controla su frontera es un país que va a terminar siendo un estado fallido. Y parece mentira que teniendo el ejemplo de Bélgica, de Holanda, de Francia, estemos haciendo esto. Porque el problema es evidente y se ve sobre todo en las ciudades. Yo es que soy de un barrio, bueno, soy de un barrio de Leganés, pero yo soy de Madrid y aquí hay muchísima. Y yo cuando voy a otro sitio la gente me dice, anda, eres un exagerado. Y claro, voy a sus pueblos, a sus ciudades y digo, claro, es que aquí es que no es igual. Pero la cuestión es que si tú ves la proyección de Francia, por ejemplo, que en el libro la pongo, se ve como al principio solo había en las grandes ciudades, luego en otros sitios más pequeños va creciendo y luego al final está todo el país entero una situación muy precaria. Y nos va a pasar aquí en España. Y luego mucha de la inmigración, a ver cómo lo digo para que no suene excesivamente mal, pero bueno, mucha de la inmigración, por ejemplo, hispana, cuando esto empieza a ponerse mal de verdad, se van a volver a sus países.
¿Por qué? Porque no se han venido desde el otro lado del mundo para vivir como si vivieran en un barrio de Rabat. Pues yo entiendo que se vuelvan. Y por eso el INE tiene claro cuál es la proyección. Yo entiendo el drama humano de los migrantes, pero también entiendo el drama humano de los que estamos aquí. Yo pienso en mis abuelos, en su cultura, en su barrio. Yo pienso en mi vecina, que es una anciana, en su nieto pequeño, en sus hijas que no pueden ni salir a la calle a partir de cierta hora. Eso no es un drama humano. Que se depaupericen los puestos de trabajo aquí no es un drama humano. Que haya millones de parados y estén trayendo 250.000 personas al año por encima de los que ya se han ido. Es decir, que en realidad vienen muchísimas más. ¿Por qué? ¿Por qué? Y mientras tanto, España es una purria para todos los partidos políticos, excepto cuando se acercan las elecciones. Cuando se acercan las elecciones, todos hablan de España. ¿No os habéis fijado? Todos. O sea, falta muy poco para que Podemos también empiece a hablar de España. Todos. Hasta Rufián le he visto hablar de que ellos están garantizando la estabilidad del gobierno. O sea, incluso ellos hablan de España también. O sea, es ridículo. Es ridículo. Están metiendo el Islam en las escuelas, están estudiando historia tergiversada, que un día si quieres cogemos, mira, vengo otro día si te apetece, me traigo un libro de un chaval que soy colega del padre yo, de cómo es la historia de España y leemos fragmentos aquí, para que veas la historia que están enseñando. Perfecto, cuando No quieras, sabe cuando nada. quieras. Nada, hablé el otro día, los chavales nuestros de Alfonso VIII, de las Navas de Tolosa, de una cosa que es importante para la historia de España. Me miraban así, en plan, de este tío que dice, y yo estaba cortocircuitando. O sea, todos los países tienen gestas, y bueno, y algunos se las inventan porque ni tienen, y nosotros, que somos un país construido en base a la heroica, a la épica, a la heroicidad, a las grandes gestas, que para mí algunas son grandes gestas de la humanidad, y no se enseña. Y luego el poder del mito. O sea, todos los países tienen mitos. Todos los mitos se distorsionan la realidad. ¿Por qué? Porque es un mito que se usa para construir esa identidad nacional. Es que es una locura. Yo cuando veo historiadores decir, no, es que el Cid Campeador no es como cuentan en el mito. Y es como, pero ¿y quién cree que sí? O sea, ¿quién cree que todas no sé, ¿alguien cree en su sano juicio que el poema del mío Cid, que se escribió mucho después, por ejemplo, eso es real? No, porque es el poder del mito. Pero es que todos los países tienen grandes mitos. Como si ahora los países nórdicos me dicen, no, pero es que Odín existía de verdad. Vale, tío, bueno, lo que tú quieras. Pero, ¿y eso qué hace? ¿Que no se tenga que enseñar? ¿Que la gente no tenga que saber ni lo que es? Es que es ridículo. Mira, te pongo un ejemplo. Mira, yo tengo aquí, que me la regalaron porque yo soy muy friki del Cid. Tengo una réplica de la espada colada del Cid. La espada colada del Cid no existió. Y todo el mundo, y tú eres historiador, que no sabes ni qué. Y es como, ya, pero es el mito, es el poder del mito, que ha construido también mi país. Como las leyendas de los países nórdicos. O sea, luego la gente se tatúa símbolos de las leyendas nórdicas y luego en España defienden que no puedes ni... Es ridículo. Es verdaderamente ridículo. Y yo soy una persona, por ejemplo, que soy muy estudioso de la historia del Cid, de la de verdad. Pero eso no quita que no quiera conocer la leyenda y el mito. Pero eso, precisamente esa leyenda y ese mito que ha construido la gente después, que es esa identidad colectiva de toda esa gente y de generaciones que ha ido construyendo ese mito y esa leyenda, si eso no es español, ¿qué es? Pero si lo ha construido la gente. Pues eso se ha perdido. La gente ahora está con Bad Bunny, Titi tiene muchas novias y esas cosas. Y es patético. De verdad. Están haciendo imbécil a la gente. Y conocer la historia, las tradiciones, la cultura, las costumbres, no es malo. Mira, yo hago esgrima antigua, ¿vale? Y la gente dice, no, es que eso no es de verdad, porque en realidad son unos... Muy bien, pero déjame en paz. O sea, es que es como meterse en todo el rato. Y es como, pero es una cosa que se ha construido después y que lo ha construido la gente también. ¿Tiene una base real? Sí, pero luego se ha ido construyendo con la gente. ¿Qué problema hay con eso? Y aunque tú no compartas esas costumbres o esas cosas... Voy a poner un ejemplo. Cuando los franceses invaden España, era muy tradicional en España, cuando había una disputa, enterrarse hasta las rodillas a distancia de garrota y cogían una garrota cada uno y se daban golpes hasta que solo quedaba uno. Que los franceses estaban aterrorizados.
Pues a mí me gusta conocer esa historia, pero no quiero que se mantenga la costumbre, porque hay cosas que quedan para el pasado, quedan para el recuerdo, para la cultura y para la historia. Pero no hace falta que lo repitamos ahora. La gente, no, es que eran unos salvajes. Los españoles eran los nacionalistas catalanes, ¿eh? Los españoles eran lo peor, que iban ahí conquistando y matando a todo el mundo. Y es como, hola, los almogávars en Albania, todavía a día de hoy, a los niños les dicen, cuidado que vienen los catalanes. O sea, era un grupo de guerreros que iban arrasando todo, violando, quemando y matando a todo el mundo, porque era lo que se hacía, es que eran operaciones de conquista. Y eso está bien. Ya, Jaume I el Conquistador, o Roger de Lauria, eso es estupendo. Pero Alfonso VIII era fascista, porque tiene una máquina del tiempo y pudo viajar para conocer a Mussolini y volver y convertirse al fascismo. Es ridículo. Y aparte hay otra cosa que les quiero decir, que todo eso de Jaume I, todo esto, eso es parte de la construcción de España y por lo tanto, aunque para mí España, lo que es el Estado-Nación, es muy posterior, es parte del proceso de construcción de España y por lo tanto parte de España también. Es decir, me puede gustar tanto a mí Roger de Lauria como al más independentista. Sé que suena un poco chocante, depende de quién me oiga, pero quería preguntarte, ya que has sacado este tema. lo catalán también es español. Yo sé que hay gente que le duele que diga esto, pero es que No, es parte. por supuesto, claro, claro. Y has sacado un tema que la verdad me ha llamado bastante la atención. Todo esto de la pérdida de valores, la pérdida de historia, de tradiciones, de costumbres, ¿no? Ese desarraigo por el territorio en el que vives. ¿A quién beneficia esto? Porque parece que está orquestado. Hombre, a intereses extranjeros, obviamente. Las grandes multinacionales que hay aquí, que son de Estados Unidos, son a las que les interesa esto. Y además tienen, para mí, el pilar es, el cine, Netflix, todo este tipo de plataformas, las redes sociales y sobre todo la música. Yo creo que la música es lo peor. Y la música, por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que los hispanos todos tenemos, o sea, hispanos somos todos, pero España tiene sus propias cosas. Porque, no sé, por ejemplo, cuando viene todo el rollo de la industria musical que nos están metiendo aquí, yo creo que culturalmente está arrasando. Está arrasando. Y creo que el mensaje, vamos, yo invito, vamos, que con cualquiera, me siento con cualquiera a analizar las letras, analizar la periodicidad cuando sacan canciones y por qué las canciones se consumen, en nada de tiempo tienen que sacar otra, van enganchando y dan ese tipo de mensaje hipersexualizado, enfermizo y nihilista a todos los niveles en los que a los niños les invitan a ser pues, como narcos y cosas así. Y eso viene mucho del mundo hispano. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque es una penetración que ha habido también desde Estados Unidos, que también intenta influir ahí todo lo que puede y más. Y en ese sentido yo creo que también es necesario confrontar y defender un poco lo de aquí también. Bueno, imagino te refieres, claro, con música hispana te refieres a esta música moderna de Sí, reggaetón, sí. trap y demás, porque los tangos, los mariachis No, o eso las no, pero cumbias el han, reggaetón y han- esas cosas, sí, eso es muy claro, nocivo. es decir, han tenido también su auge. La Sí. música hispana dentro de todo Occidente, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que se conformasen estos bloques, los mariachis, la cumbia, el tango, el flamenco, se escuchaban por toda Europa y se escuchaban además en ambientes cultos. Es decir, no era música de bailoteo como a lo mejor No. interpretamos ahora. Y O sea, aparte no era de consumo inmediato como la de ahora, y que eran cosas más, desde mi punto de vista, más elaboradas, por supuesto. ujú. Por otro lado, Roberto, quería preguntarte, volviendo al tema de la inmigración en tu libro, ¿es habitual que los políticos, sobre todo, y bueno, gente que dice estar más entendida que nosotros, nos digan que es que, claro, que es que la población europea, especialmente la española, está envejecida y que por tanto necesitamos que vengan inmigrantes? Y necesitamos que vengan un número cada año mayor de inmigrantes. Claro, atacar el problema de raíz sería intentar fomentar la natalidad, pero creo que se van un poco al corto plazo. No sé tú cómo lo Y ves. además es un problema porque ¿de quién vas a fomentar la natalidad ahora mismo si haces esos planes? O sea, en realidad es que el problema es complicado y la cuestión es que llevamos desde el 97, es decir, 26 años ya, con unas políticas suicidas. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de solucionar esto, vamos a tener que apretarnos el cinturón, va a tener que bajar de población España, eso va a repercutir en problemas, hasta que luego podamos volver otra vez a solventar esa situación. Los planes natalistas que la gente dice, no, es que eso nunca ha funcionado en ningún país, eso es mentira. Voy a poner un ejemplo, la Unión Soviética, incluso con la Segunda Guerra Mundial, no paraban de crecer. O sea, los planes de natalidad, si se hacen bien, sí funcionan, pero tardan tiempo. Es decir, lo que no se puede creer es que mañana va a caer los gobiernos que hay ahora,
va a llegar alguien que va a implantar planes de natalidad y mágicamente se va a solventar el problema. No, va a bajar la población durante un tiempo. Y habrá que traer menos inmigración, pero tendrá que seguir viniendo un mínimo para poder mantener la cosa. Pero la cosa está en que según se vaya desarrollando el plan de natalidad y se vaya disminuyendo la inmigración, al final llegará un momento en que llegaremos a un equilibrio. Pero yo lo que quiero decir es que España, que es que hay mucha obsesión con esto y luego la gente defiende el decrecimiento y no pasa nada. España, si dentro de 20 años somos 7 millones de habitantes menos o 10 menos, sigue siendo España. De hecho, España ha existido con muchos millones menos de habitantes. Sin embargo, si traemos medio millón al año, que es lo que dicen algunos, durante 20 o 30 años, al final de ese periodo, ¿qué es lo que va a quedar? Habrá 57, 60 millones de habitantes, sí, ¿vale? Con DNI español. Pero, claro, pero ¿serán españoles? ¿Tendrán la cultura española? Yo creo que no. Y yo creo que lo que va a hacer es desaparecer el país. Esto todo el mundo me dice siempre, sobre todo cuando me leo o demás, me dicen, joder, es que ya está, o sea, no hay solución, ¿no? Y sí hay solución, es difícil, pero sí hay solución. Y también quiero decir una cosa. Antes de que eso pase, ¿no? Tú ves los estudios y dices, en 2100 todos estos países de Europa van a ser islamistas, y menos España e Italia, y los países del este, todos. Pero claro, es que antes de que pase eso, va a surgir una reacción, ya veremos cuál es, pero va a surgir una reacción. Porque ya va a llegar un momento en que todos estos relatos, ¿no?, de los que nos gobiernan no se van a poder sostener. Porque ya empiezan a resquebrajarse. Imagínate cuando hay un 20% más de inmigración. O sea, va a ser innegable. Va a ser innegable. Y en ese momento yo creo que va a haber un proceso, ya veremos a ver por dónde va, de reacción a esto. Y creo que ya hay en países que está pasando. De hecho, en los países nórdicos, en Finlandia ha habido alternancia en el poder ahora. Estaba el Partido Socialista y ahora están los conservadores. Y la línea que tenían unos y otros era la de control migratorio real. Es decir, ya está empezando a haber cambios. Pero porque no hay otra opción. Es decir, el programa político de Meloni se basa solo en la inmigración, prácticamente. Y solo en la ilegal. O sea, tampoco te creas que tiene una postura muy radical, ¿eh? A mí me parece bastante blanda. Y ha conseguido ganar las elecciones. Sin hacer prácticamente nada más. ¿Por qué? Porque es un tema que está en el centro ahora. Y lo va a estar en las próximas décadas. Entonces yo creo que la izquierda se va a dar cuenta de que o cambia en eso o va a desaparecer. He visto lo visto, casi es mejor que desaparezca y que montemos algo nuevo, sinceramente. Pero es que ya se están dando cuenta, incluso partidos socialistas, que son los más globalistas que pueda haber, como el de Finlandia, es un partido bien visto dentro del mundo de los partidos socialistas. Y tenía esas políticas. Y aún así ha perdido porque han sido blandos. Entonces, yo creo que sí que va a haber una reacción. Y yo lo que espero es que sea una reacción que no acabe como en los años 30. Yo por ello trabajaré arduamente. Muy interesante esto que dices. Además, completo esta reflexión que has hecho. Si la gente tiene curiosidad y tiene tiempo para buscarlo, fíjense cómo los partidos que son más reacios a la inmigración, en los países donde más crecen es donde más han recibido inmigración. Con lo cual, esa reacción de la que habla Roberto se está produciendo ya, ahora mismo de una manera todavía, vamos a decir, más suave, pero está ocurriendo. Entonces, es normal que a medida que vaya aumentando esta cuestión, pues esos partidos sigan creciendo, ¿no? Voy a abrir un melón, Roberto, que trata... que te añado una cosa solo, ya me abres el melón. Por supuesto. Solo una cuestión. Quiero decir que para mí, mira, yo creo que solo hay un país más acomplejado con su historia que España, y es Alemania. Incluso en Alemania, que por ejemplo de un año a otro con el tema de los refugiados llega a 1 millón de personas de diferencia, o sea, una brutalidad, algo, no sé, muy loco. Incluso en Alemania está viendo reacción a esto. O sea, incluso en Alemania, donde a la gente le da vergüenza ser alemán, pero de verdad, más que aquí, ha salido un grupo que se llama Alternativa por Alemania, que hay en sitios donde es la segunda fuerza. O sea, es que es inevitable que haya una reacción a esto. La cuestión es cuál y quién va a hegemonizar eso, pero una reacción va a haber, es imposible que esto se sostenga. Pues estaremos pendientes a ver cómo evolucionan las cosas, pero sí, yo también opino que van a ir un poco en la línea que estás comentando. Como decía, voy a abrir un melón que tratas en tu libro y aquí sí que te dejo solo, todo tuyo, violencia y criminalidad. Ojo. Esto es una cuestión cultural también. Es decir, y esto por ejemplo hay incluso gente que hace entrevistas
De hecho, hubo una que me gustó mucho de un chico que se llama Zaza, que es Sí, Zaza el Zaza, la he italiano o algo visto, así, sí. que dijo en plan de, es que, bueno, es que, claro, Sí, la que gente que prefieren comete vivir delitos en estos honradamente unos. barrios es de aquí, de aquí, de aquí, ¿no? Y dijo varios sitios y le dijeron, hombre, eso es racista y discriminatorio. Y dijo, no son datos, pues ir a la comisaría y mirar de dónde es la nacionalidad de cada uno, ¿no? Y el tío se quedó muerto. Pero es que es la realidad. Es decir, hay culturas en las que, bueno, pues están menos desarrolladas y como viven separadas de la sociedad, mantienen ese tipo de cuestiones. En esos países hay una mano muy dura frente a ese tipo de acciones, por lo tanto se cometen menos. Pero cuando vienen aquí, que es el mundo de la fantasía y de la piruleta, como no pasa y no se hace absolutamente nada, pues se desarrolla más. Y hay barrios, por ejemplo, yo cuando vivía en Barcelona, el Raval, que es que hay ciertas horas que hay determinada gente que no lo puede ni pisar. Y yo viví una temporada en Sants, que fíjate que es un sitio que tampoco, bueno, pues en el metro estaban todos los días los mismos robando y robando y robando y robando. Y ya un día le dije yo a un policía, ¿y por qué están siempre los mismos? Y me dice, hombre, es que los pillamos y los tenemos que soltar. Y yo estaba ojiplático, digo, no, esto no, esto es una película, o sea, esto es una película. Aquí hace falta mano dura con esto. Porque precisamente es que se hace un efecto llamada, de poder venir aquí y hacer lo que quieras. Y luego, lo que decía antes de la frontera sur, la mayoría de la inmigración ilegal viene en avión, pero el problema de la del sur es que no sabes quién viene. Y luego, todo el mundo es refugiado político ahora. Todo el mundo es refugiado político, lo cual es una falta de respeto a los refugiados políticos de verdad. Un refugiado político es una persona que se va de su país porque hay un conflicto allí, una dictadura terrible o lo que sea, en la cual si no te vas te matan. Eso es un refugiado político. Pero una persona que viene porque quiere mejorar en la vida no es un refugiado político, es un migrante económico. Y eso ya dependerá de la capacidad de recepción del país, no de la persona. Entonces se tiende a decir que todos son refugiados políticos y no es verdad. No es verdad. Y luego, cuando vienen por el sur, tú no sabes quién viene. Hay mucha gente que viene que se refugia, ¿no? Sí, efectivamente, se refugia de que han violado a gente, que han matado a gente, que son islamistas, que son criminales. Y vienen aquí y es como vivir en jauja. De hecho, en la cárcel el 30% de la gente son inmigrantes, en torno al 30%. Pero yo, por ejemplo, que estuve por lo de Siria, yo estuve allí y no hay españoles. Mentira. Lo que pasa es que Abdul tiene DNI. Pero tú vas a la cárcel y es que no es verdad, no es el 30%, será el 70% o más. Y ves los índices de delitos y es que hablan por sí solos. Y Estos aparte son los siendo el máximos históricos. 30%, pero siendo una minoría encima. Claro, El día que sean el 50%. pues mucho más. Como ya pasa en otros países. Como ya pasa en otros países. Pero es que en vez de aprender de países como Bélgica, que son un país destruido, seguimos la dinámica. Porque bueno, es que con el presidente que tenemos, con todos, pero con el presidente que tenemos ahora, somos el país más servil a intereses extranjeros que pueda haber. Fíjate si es servil que hasta un país subdesarrollado como Marruecos somos serviles de ellos. Es que es la locura. Esto se lo cuentas a los españoles hace 100 años y se ríen. Se reirían en nuestra cara. Dirían, pero ¿cómo Marruecos, que ni existe, cómo Marruecos va a tener a España con la bota en el cuello? Pues es que es lo que tenemos. Ahora que hablas de Marruecos, ¿qué le debe el gobierno español a Marruecos? No lo sé, no lo sé lo que le deberá. Hay mucha teoría de la conspiración con esto, pero yo creo que es más sencillo que eso. Yo creo que lo que da el gobierno de Marruecos, o sea, el gobierno de España da dinero a Marruecos, pero yo creo que Marruecos da dinero a los políticos españoles, tan personalizado, porque no es normal que exministros del PSOE sean agentes de Marruecos. No es normal que vayan allí y los traten como a los reyes. Y que curiosamente tengan negocios, que curiosamente tengan casas. Entonces, yo creo que va más por ahí que otra cosa. Y con el tiempo sabremos lo que es. Es un tema entonces más prosaico, más terrenal de Yo lo que creo que se suele sí, yo creo plantear, que es ¿no? de corrupción absoluta. Ujú. Y luego, aparte de intereses políticos, de que Marruecos, ya viste al presidente del Senado que dijo que actuaran como lobbies dentro de los partidos, ¿no? En las elecciones y demás. Y yo creo que Sánchez ha visto que la comunidad islámica, si la tiene contenta, hasta que monten sus propias cosas en el futuro e intenten implantar otras cosas que no van a ser muy bonitas, que les voten. Y luego la izquierda tiene la fantasía, yo no sé cómo mezclan lo queer, el feminismo, todo este tipo de cosas con los islamistas. O sea, yo es una cosa que yo veo una extraña relación que en un futuro les va a salir muy caro, porque todo esto que a ellos les gusta tanto, en un futuro y en determinados sitios eso no va a existir.
¿Cómo No es cómo compatible la utiliza? Sharia y lo queer. No es compatible. Y lo no binario. No es compatible. No, supongo que ya estará dándose los primeros roces, lo que pasa que no nos estamos dando cuenta, pero vamos, desde luego compatible no es. Quería preguntarte, Roberto, ¿cómo utiliza Marruecos su influencia en España para hacer lo que quiera con España? ¿Tiene lobbies, esa base de oleadas de inmigrantes? A ver, Marruecos, incluso cuando le ha ido mal, ellos juegan en las zonas grises. Pero como sabe que España no puede ir al conflicto, pues ellos están constantemente en las zonas grises. Y el problema es que esas zonas grises son como, no son acciones de guerra, pero casi. Porque mandar de repente a miles de personas, incluso a morir aplastadas en una valla para defender sus intereses, no sé, si eso fuera al revés, dirían que es una acción de guerra. Armadas, además, iban armadas. Claro, cuando por ejemplo en un pasado cogían un barco y le retenían y demás, eso en otra época hubiera sido un conflicto también duro. El tema del chantaje con los islamistas de los dejo pasar si no tal, eso, si fuera al revés, dirían que estamos colaborando con terroristas y somos un Estado terrorista. Y así con todo, así con todo. Y lo del Sáhara es la mayor de las vergüenzas, porque además Marruecos es una dictadura terrible, que como todas las dictaduras, cuando hay problemas, su base se resquebraja. Y en vez de estar aliados con Argelia y con los saharauis y jugar nosotros en las zonas grises sin que haya ningún conflicto, pero tomando las medidas pertinentes, pues estamos a la sopa boba a su servicio. Se vio en el Parlamento Europeo cuando el PSOE de España votó en contra de defender la libertad de expresión en Marruecos, y así con todo. Y es que es una cosa que no se puede permitir, porque el chantaje migratorio manda al ejército a la frontera, o manda a la policía con dotación de verdad. Haz como Australia, paga a Argelia para hacer un puerto y desde allí deportar a la gente directamente. Argelia, si nosotros le tendiéramos la mano y le ayudáramos a controlar el expansionismo de Marruecos, nos harían la ola. Entonces es una Claro, cosa porque que no se entiende. Marruecos, incluso dentro de su territorio, mueven mapas y están hablando del Gran Marruecos. El Gran Marruecos que se queda con más de la mitad de Argelia. Eso deberíamos de estar aprovechándolo, porque es una dictadura terrible. Y están los rifeños y hay mucho descontento. Está habiendo movilizaciones ahora en las ciudades por la situación de vida que hay, mientras el rey está de fiesta luego en París, que es un rey que está siempre en París, de fiesta. Es una cosa que podríamos utilizar, pero es que tienen miedo. Y luego tenemos la quinta columna aquí, de que si pasara cualquier cosa con Marruecos, van a presionar, como hicieron apoyándolo de Cataluña en su momento. Bueno, pues apoyemos el RIF, apoyemos a los saharauis, no pasa nada. Ellos también tienen conflictos. Pero aquí estamos a la sopa boba. Y estamos a que ellos hacen lo que quieren. Y lo único que hicimos en su día fue lo del islote Perejil, que en realidad luego llega a un acuerdo económico bajo manga. Entonces realmente es como no hacer nada. Claro, es decir, España entonces no está haciendo uso de ninguna estrategia geopolítica con respecto a Nada. Marruecos. Ellos nos siguen, además Marruecos, bueno, supongo por la audiencia también, yo supongo que tú estás al tanto, Marruecos lleva décadas rearmándose con la excusa de que tiene una rivalidad muy grande con Argelia, pero lleva comprándole armas de última tecnología a Turquía. Israel. Creo que es sobre todo desde los últimos Sí, 15 sí. años, más o menos. Sí. Entonces, claro, esto le permite tener un ejército que se aproxime más al ejército español. Históricamente ya, y en la actualidad también, el ejército español está bastante por encima del ejército marroquí, pero el ejército marroquí ha cortado mucha distancia. Es decir, ya no hay la misma diferencia que había hace Sí. 15 años. Sí, sí. Y además, parte de esas armas que compra las compra con el dinero de España. Si España paga a Marruecos para que controle su frontera. Pero no se da cuenta la gente lo ridículo que es que nosotros tengamos que pagar a un tercero para que defienda lo suyo. ¿Tendrá que defenderlo de por sí? Yo creo que habría que cerrar la frontera, romper relaciones hasta que empiecen a respetar un poco, volver a hablar con Argelia y con los saharauis y hacer presiones políticas y económicas. Porque guerra no va a haber, es imposible, porque aquí manda Estados Unidos. Y Estados Unidos está en la OTAN y no va a permitir que haya un conflicto nunca. Pero España lo que tiene que hacer es recuperar su soberanía, que la tiene secuestrada la Unión Europea, y España no puede tomar ninguna decisión de nada. Y está Sánchez enviando tanques a Ucrania, que ya me contarás que nos importa allí el conflicto, y en Marruecos está pagándole dinero a nuestros enemigos.
Volviendo a tu libro, que no me quiero alejar, Bueno, aunque me puedes siempre preguntar lo que quieras, me da igual. nos van saliendo temas un poco de todo y la verdad que me gusta mucho, pero bueno, por centrarnos un poco en tu libro. Hablas también de los guetos que se están formando en España en relación a la inmigración. Se ha hablado ya, no sé hasta qué punto es mito o es cierto, que está empezando a aparecer zonas no-go en España. Hombre, vamos, Cuéntanos. solo hay que ir al Puche, por ejemplo, en Almería. Es que hay muchas zonas que tú no puedes. O sea, ya no que no puedas salir a partir de cierta hora, que eso es que vamos. Quedamos un día en Madrid en ciertos barrios y nos damos un paso y lo grabamos. O sea, eso ya pasa. O sea, eso ya pasa. Y de criminalidad a unos niveles que no son normales. Pero es que hay zonas ya en España, sobre todo en Barcelona, en Hospitalet, por ejemplo, en determinadas zonas, en Ceuta, Melilla, que son zonas abandonadas. De que la policía tiene que entrar. Mira, te pongo un ejemplo. Hay un antidisturbio que va a mi gimnasio. Y le mandan siempre a Ceuta. Y le mandan 15 días. Y allí, o sea, tienen que entrar al barrio como si fuera una zona de guerra. Hay zonas ya en Ceuta y Melilla, por ejemplo, el famoso barrio este, creo que el Príncipe era. El Príncipe, sí. Que tienen que entrar como si fuera una zona de guerra prácticamente. Y tienen que ir policías equipados de verdad. O sea, no puede estar el típico municipal de qué bien, estoy por aquí, voy a. Eso no existe Corto, allí ¿no? ya. No existe. Y me cuenta que cuando va allí, la propia gente dice, gracias por venir aquí. Es estupendo que estéis aquí. Pero gente que son de origen marroquí también. ¿Por qué? Porque ellos también se comen esto. Esto es otra cosa que quiero decir. En mi barrio, por ejemplo, la gente que peor lo pasa por lo que está pasando de la islamización y esta concentración, getificación que hay, son ellos mismos también. Empezando por sus mujeres. De las chicas jóvenes que van al colegio tal y enseguida ya están muy controladas porque la gente dice, no hay libertad para llevar el velo. En una familia cerrada musulmana integrista hay libertad. Entonces, ¿por qué hay crímenes de honor? ¿Por qué cada vez hay más crímenes de honor en España? Donde más en Barcelona. Qué curioso. ¿Por qué hay más en Barcelona? Porque hay más concentración. Pues es que yo me acuerdo el caso este de las dos chicas que se fueron a Pakistán y la familia las hizo una emboscada porque las quería obligar a casarse con sus primos y que vinieran aquí y las mataron. Y la gente, bueno, es que su cultura. ¿Su cultura? Pero es que ellos son los que más lo pagan. Es decir, las propias mujeres son las que más lo pagan. Vamos, que salga, ahora está de moda, no sé si lo has visto, españolas que se han convertido, españolas, que salen con el velo y con tal, y salen ahí diciendo que qué bien, ¿no? ¿Por qué no hace nadie un vídeo de he dejado de ser musulmán, qué bien me he quitado el velo? Porque hay mucha gente, que sale de ahí. Porque no pueden. No pueden. En España no pueden hacerlo, se los comen vivos. ¿Dónde está la libertad ahí? Luego quiero decir otra cosa. Mira, yo no creo en nada. Yo soy una persona que tengo una concepción materialista, científica y soy ateo. Pero yo estoy en contra de que, por ese respeto a las religiones que hay ahora en la izquierda, esté bien que se islamice España. En España hay 2,5 millones casi ya de musulmanes. Que es un estudio, en el libro lo tengo, que es de la comunidad islámica de España. Porque, claro, el INE y esa gente no puede hacer un estudio. O sea, ellos mismos dicen los que son. La mayoría tienen DNI, por cierto. Pero claro, tienen DNI, pero no son españoles. O sea, quiero decirte, tienen DNI, ya me entiendes. Sí, culturalmente, digamos, Claro. no son. No, y de todo. O sea, que han venido de otro sitio. Pero es que ya han más de 10 años y tienen el DNI. Vale. Estamos hablando, y sus hijos, etcétera. 2,5 millones. Vale, con la gente que está viniendo y teniendo en cuenta que tienen más hijos, ¿cuántos va a haber en 20 años? Es que va a ser un problema. Como ya lo dijo Houellebecq en su novela, ¿no? En su misión con Francia, pero es que allí ya está pasando. Hay más practicantes islámicos que cristianos. Y a mí me dice, pero tú deberías de estar en contra del cristianismo. Ya, pero es que a mí los cristianos no me persiguen. A mí los cristianos no me amenazan. A mí los cristianos no me quieren hacer nada. Porque el cristianismo en sí, aquí en España, quitando algún grupo pequeño, hacen sus cosas y punto. Es decir, ya esa época de imposiciones, de que eso ha existido aquí, ya no existe. O sea, eso ya se ganó, o sea, ya no existe. Entonces, ¿qué sentido tiene que ahora sigan luchando contra un fantasma como si los cristianos estuvieran montando cruzadas a algún sitio o algo por el estilo? Y sin embargo, quieren meter hasta el Islam en la escuela. Que salga Ada Colau felicitando el Ramadán. Pero a la Semana Santa no. Porque es de fachas. Pues la Semana Santa es parte de la cultura de aquí. Es que hasta yo que no soy creyente iba con mi abuela a las cosas. Porque era la tradición.
Y no pasa nada. Y no se me caen los anillos. Ni se muere nadie, no pasa nada. Pero importar eso, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a hacer eso en Marruecos? Y la gente dice, no, pero es que en Marruecos tú si quieres, vamos a ir 10 millones, a ver si les parece bien. Es que no es normal. Europa no es islámica y no tiene que ser islámica. Que alguien que es musulmán y vive su fe y no sé qué, vale, no hay ningún problema. Pero si es islamista, o sea, es decir, que defiende el islam político, que es implantar al final la sharia aquí, nosotros tenemos que confrontar con ello. Tenemos que confrontar con ello. Y esto que voy a decir, mira, es polémico, pero es la verdad. La mayoría de los musulmanes que hay aquí son marroquíes o tienen influencia religiosa y están relacionados con la hermandad musulmana. La hermandad musulmana, su objetivo es la implantación de la sharia. Me pueden decir lo que quieran. No, pero yo no, me da igual. La evidencia anecdótica me da igual. Lo que me importa es lo general. Y en lo general, si hay una masa de gente que quiere implantar la sharia, hay un problema. Entonces, España no es islámica y esa gente, si quiere implantar ese tipo de cosas, debería de irse a su país y dejarnos en paz. Y esto también es horrible. Oh, ¿quieres echar a gente? Pues sí, sí. Hay gente que no debería de estar aquí. Pero es que la gente con la que yo confronto con esto son blanquitos acomplejados o portavoces racializados que viven de eso. Como gente con la que yo he discutido públicamente que el mayor mérito que ha tenido en su vida es sacar un libro de qué hace un negro aquí. Es decir, su valía es que es negro. Y ya por eso hay que hacerle la genuflexión. Pues yo no pienso eso. A mí me da igual el color de la piel. Hay gente negra que es validísima y gente negra que es una inepta. Y hay gente blanca que es validísima y hay gente blanca que es una inepta. O sea, yo lo siento, pero yo no discrimino positivamente tampoco. O sea, lo siento mucho. Y la gente, no, los privilegios. ¿Privilegio de qué? De matarme a currar. O sea, ¿qué privilegio? Es que no, ese privilegio blanco que ellos hablan, eso es una cosa de otra época. Y además yo creo que de otro país. Deberían Es irse que a además Inglaterra. está muy unido el intentar sentirte avergonzado por tu historia con ser fácilmente manejable a día de hoy. Es decir, una persona que no sabe qué ha hecho, pero tiene que pedir perdón, es de lo más sumiso que puede haber. Hombre. Yo con lo de Colón y el tema del descubrimiento es con lo que más me cabreo. Con lo que más me cabreo de todo. Y yo tengo una visión que no soy, o sea, obviamente, para mí el descubrimiento fue un descubrimiento y fue una conquista. Y en las conquistas pues pasan cosas. Igual que cuando vinieron los romanos aquí. A ver si la gente piensa que todo fue un camino de rosas. Pero independientemente, es verdad que hubo un desarrollo. Y hay que admitirlo. Y hay que hablar de lo bueno también y de lo que significó. Y lo que significó sobre todo para España. Porque nosotros... No, es que es una visión eurocéntrica. ¿Y qué visión vamos a tener nosotros? La visión africana si somos de España. Es que de verdad es una cosa que es absurda. Es absurda. Y es que yo con lo de las estatuas de Colón, con la gente que quiere tirar las estatuas, yo porque no me entero a tiempo, si no iría con un palo a defenderlo, porque de verdad que me hierve la sangre. Como, ¿qué pasaría si yo me voy a lo suyo y me dedico a decir que lo quiero romper y empezamos a ir masivamente allí? Dirían que es colonialismo. Entonces, ¿por qué tengo que aguantarlo yo al revés? Y la gente dice, no, es que no entiendes. Tú que eres comunista deberías de defender el nihilismo, la autodestrucción, porque claro, cuando destruyamos todo, esto es lo que me dicen a mí, Roberto, la cuestión de la inmigración tiene una solución muy fácil y el tema de todo lo woke, toda la debacle que tenemos, todo tiene una solución muy fácil. Y yo, ¿cuál es? La revolución socialista. Y digo, claro, eso se llama vivir en la fantasía de Narnia, porque eso no va a pasar. Lo que vamos a tener son guetos como en Francia y señores islamistas que no van a querer eso. Entonces, no va a pasar. Tú desde Twitter en tu casa no vas a cambiar nada. No vas a cambiar nada. Sin país, si España desaparece y se destruye y todo se va al carajo, no hay nada. Va a ser un erial. No vas a desarrollar nada ni vas a transformar nada. No se puede querer transformar algo y a la vez querer destruirlo. La gente no te va a seguir. La gente va a pensar que eres un loco. Y con el tema de la historia y todo esto exactamente igual. No se puede construir un país renegando de la historia. Tendrás que aprender de lo bueno y de lo malo, pero ¿qué es eso de ocultarlo? Es que no tiene ningún sentido. Oye, Roberto, y aparte de los problemas de la inmigración que hemos estado viendo y que hemos repasado, que están a lo largo de tu libro, ¿se te ocurre o planteas alguna solución o camino a seguir? ¿Todavía se puede de alguna manera revertir esta situación sin llegar a esas soluciones que se llegaron en el siglo XX, como bien has señalado tú antes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no estamos en el punto de no retorno. Yo creo que hay que, primero, controlar las fronteras. Segundo,
tomar medidas al estilo de Australia para evitar que la gente muera en el mar, etcétera, etcétera, acabar con las mafias. Hay que tener una política de soberanía nacional y de política exterior con Marruecos y otros países que se dedican a hacer esto. Y luego hay que tener mano dura aquí. Yo, por ejemplo, a mí Bukele no me gusta por lo de las criptos y cosas que hace en ese ámbito, pero a mí él me encanta. O sea, a mí él creo que ha solucionado un problema que no había otra manera de solucionarlo. Y a veces hace falta mano dura. Entonces, con la criminalidad, pues hay que apretar. Con el tema de ayudas, pues mira, lo que hay que fomentar es que la gente trabaje. Entonces no necesitan ayuda. Y habrá cosas que hay que disminuir y que habrá que ir quitando y que la gente que lo que quiere es vivir del cuento se tendrá que ir porque no tendrá otra opción. Y luego hay que hacer políticas culturales, de que España deje de ser un chiste, como es ahora, o como es ahora desde la perspectiva del gobierno, de cómo enseñan la historia, de este tipo de cosas, y forzar que la gente se tenga que integrar y que se tenga que asimilar, que sus hijos terminen siendo españoles de verdad. Y ahí es donde hay que invertir el dinero, no en ministerios de desigualdad y en otras cuestiones que no valen para nada, o en feminizar la administración. Lo que hay que hacer es salvar el país. Y con una política dura, tanto a nivel de control de frontera como a la hora de buscar la asimilación y la integración y dejar de crear población parasitaria, que eso pasa, yo creo que mucha de la gente que hay aquí se irá y otros se asimilarán y serán más que bienvenidos, pero se reducirá el fenómeno. Porque año a año irá viniendo menos gente, el saldo migratorio será negativo, irá bajando a la vez que vamos fomentando la natalidad y aunque durante unos años se pase mal, luego saldrá de ahí una España reforzada. Y yo creo que eso todavía estamos, lo estoy resumiendo muchísimo. Yo en el libro hablo de muchas más medidas y luego aparte me quiero escribir un libro entero sobre las medidas en sí, que va a ser el siguiente, pero yo creo que todavía estamos en ese O punto. sea, al final adoptas, digamos, una visión optimista de cara al futuro. Sí, yo en general siempre tengo actitud luchadora, es decir, yo siempre pienso que las cosas hay que pelearlas y hay que creer firmemente en que vas a poder cambiarlo. Y yo creo que se puede revertir, pero si no se revierte por ahí, se va a revertir de otra forma. O sea, yo eso lo tengo muy claro. O sea, yo creo que las siguientes generaciones, que son las que van a ver el problema desde la infancia, porque yo lo he visto después. Yo cuando empieza la cuestión migratoria aquí, yo tenía entre 11 y 13 años cuando empieza esto a crecer, pero hasta el 2010 no se empieza a ver como se está viendo ahora. Entonces yo ya lo he visto más adulto, pero la gente lo va a ver desde el parvulario. Y yo creo que sí que va a haber una reacción a esto, por supuesto. Igual que la está viendo ya en otros países. Es que yo creo que nuestro espejo para mirarnos son el resto de países de Europa y si incluso hasta países como Suiza están tomando medidas, sabes que no queda otra. Incluso los partidos de la socialdemocracia, ¿no?, nórdica están tomando medidas porque desaparece el país. Pues llegando ya al final del programa, es aquí una práctica habitual que nuestro invitado pues, nos recomiende siempre un libro relacionado con la historia de los hispanos, con la historia de España o bueno, con cualquier tema que tenga que ver sobre todo con la historia, ¿no?, de nuestro país. Entonces, quería pedirte, Roberto, nos puedes, aparte de tu libro, que por supuesto recomiendo a todos los que lo estáis escuchando que lo compréis, que accedáis a él. Yo voy a dejar el enlace para que lo podáis comprar, pero me ha estado comentando Roberto que también lo podéis comprar si sois como yo, que os gusta más acudir a la tienda físicamente, que lo vais a tener también en la semana que casa del viene o libro. así ya estará, sí. Así que, pues ya te digo, aparte de este libro sobre inmigración, yo desde mi punto de vista me parece un libro muy interesante. Estaba a la vez ojeando el índice mientras hacíamos la entrevista. No tiene desperdicio, punto a punto. Me parece que tiene una pinta increíble el libro. Así que, por lo menos por mi parte, recomendable 100%. Y ahora cuéntanos, Roberto, ¿nos puedes recomendar otro libro que no sea el tuyo para no Sí, pecar un señor. poco de...? Por supuesto. Quiero recomendar este libro del Cid, de David Porrinas, que me parece una verdadera joya. Es de Despertaferro, que es una editorial que me gusta mucho. Sí, la conocemos, Y aquí hemos creo hablado que bastante de ello. aproxima muy bien a la persona, al lector, a lo que es la historia real del Cid, para luego también que disfrutéis con las leyendas y el mito, que también es importante conocerlo, porque el mito que se ha construido no es algo negativo, es algo que también es parte, ¿no?, de la construcción de la futura España.
Pues Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Espero que tus palabras y tu libro tengan el mayor número de lectores, que se dé a conocer esta verdad que la gente no la está teniendo muy en cuenta y la inmigración es un problema que vivimos día a día y que afrontamos día a día. Es decir, es más importante la inmigración que la mayor parte de los temas que tratan los políticos en el día a día. Y ya no hablo de cuando salen en la prensa, sino en el Congreso. La mayor parte de los temas que tratan los políticos, creedme que son bastante superfluos y temas como la inmigración suelen mirar para otro lado. Con lo cual yo recomiendo encarecidamente a la gente que esté muy enterada de esto, que sepa exactamente cómo es la realidad y todo esto que nos ha estado contando Roberto. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por invitarme. Un placer estar aquí.